Buenos días, mi nombre es Vladimir Parada Mendoza, estudio en la Universidad Amazónica de Panda. Hoy les voy a explicar sobre la materia de Fundaciones 2, lo cual el docente de la materia es el ingeniero Giovanni Muñoz, y la bibliografía que voy a ocupar es Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, el autor Braja M. Das, séptima edición. El tema específico es sobre muros de contención de gravedad. Los muros de contención son obras civiles cuya función es la de retener masas de suelo natural o rellenos. Las características para un muro de contención de gravedad es que ellas trabajan debido a su peso propio, ya que son robustas para garantizar su estabilidad propia. Sus esfuerzos de flexión son mínimos, por lo tanto no se requiere de aceros debido a su deformación mínima al no sufrir un esfuerzo de flexión. Se pueden construir con hormigón simple o mampostería de piedra. Para resolver el siguiente ejercicio, yo voy a optar el método de Coulomb, que nos permite calcular la presión lateral de la tierra sobre un muro de retención con relleno de suelo granular. En esta teoría se toma en consideración la fricción del muro. Para aplicar esta teoría, considere un muro de retención con su cara posterior inclinada a un ángulo beta con la horizontal. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio planteado, que nos dice lo siguiente: diseño de muros de contención calculando los factores de seguridad usando la presión activa de Coulomb. Datos. Como datos tenemos las dimensiones del muro y las propiedades del suelo. Como por ejemplo, dimensiones del muro tenemos H. H es la altura desde la parte superior del talón hasta la corona, que es una altura de 6 metros. También la altura del talón, que está representada por X6, que es una altura de 0,8 metros. También tenemos el ancho de la corona, que es de 0,6 metros. Y también tenemos el emplazamiento, denominado D, que es la profundidad que debe estar el fondo de la placa base con respecto al suelo por encima de la punta, es decir, de la punta, en esta altura. Y nuestro ángulo beta es de 73 grados. Como es un muro de contención de gravedad, estoy asumiendo que va a ser de hormigón, por lo tanto voy a tener un peso específico de hormigón de 23,58 kN metro cúbico. Las propiedades del suelo. Tenemos un peso específico 1 para el suelo 1, que es de 16,5 kN metro cúbico, que va a ser el suelo que va a estar en este sector, y un ángulo de fricción de 32. Y tengo un peso específico 2 de 18,5 kN metro cúbico, que es la parte inferior del suelo, que va a estar aquí ubicado en la parte inferior del muro. Y tengo un ángulo de 22 grados y un ángulo gamma que nos dice que es 2/3 de Φ1. Φ1 es 32. Ese ángulo es el ángulo respecto al horizontal para la presión activa. Entonces, multiplicando eso, tenemos un resultado de 21,333. Solución. Primero calculamos la altura total, que yo le he denominado H', que es igual a H más X6. X6, que es la altura del talón, y H es igual a 6 metros. 6 más 0,8 nos da una altura total de 6,8 metros. Luego calculamos la longitud total del muro, que es igual a la sumatoria de x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Reemplazando valores tenemos
una longitud de 6,85, que llegaría a ser esta longitud. Luego calculamos el coeficiente de presión activa de piedra de Coulomb, que para calcular el coeficiente tenemos la siguiente fórmula. También se pueden calcular por tabla. En este caso yo lo voy a calcular por la fórmula. Antes de calcular y antes de reemplazar los valores, debemos configurar nuestra calculadora que estén en de grados. De lo contrario, no podrán obtener el resultado que estamos buscando, debido a que estemos trabajando con ángulos. Entonces, reemplazando valores, tenemos un coeficiente de 0,4234. Luego calculamos la fuerza activa de Coulomb, que es la presión activa. Tenemos la siguiente fórmula, que es 1 medio por el peso específico del suelo 1 por la altura total al cuadrado por Ka. Reemplazando valores, tenemos una presión activa de 161,502 kN. Luego, esta presión activa es esta. La descomponemos en sus respectivos ejes, tanto en el eje X y en el eje Y. Descomponiéndolo, tenemos que el pH respecto al eje X va a ser igual a la presión activa por el coseno del ángulo gamma. Entonces, reemplazando valores, tenemos un igual de 150,436 kN. Luego calculamos el PB, que es respecto al eje Y, que va a ser la inversa de coseno, que es igual a la presión activa por el seno del ángulo gamma. Y tenemos un resultado de 58,753 kN. Luego calculamos las áreas para cada figura. Tenemos 4 figuras en nuestro muro de contención. El área 1 es igual a 1 medio, o bueno, para calcular el área 1 es, como es un triángulo, el área, la fórmula es base por altura sobre 2. Por lo tanto, digo que 1 medio por x3 por su base y por h, su altura. Vamos a tener un área de 9 metros cuadrados. El área 2 es un rectángulo, no es nada menos que base por altura. Entonces, multiplicamos x1 por h, tenemos un área de 3,6 metros cuadrados. El área 3, como es un triángulo, también vamos a tener una fórmula de base por altura sobre 2, y reemplazando valores tenemos un área de 6 metros cuadrados. El área 4. El área 4 es un rectángulo, no va a ser nada menos que la longitud por la altura, que es x6. Tenemos un área de 5,48 metros cuadrados. Luego calculamos el peso. El peso para cada figura no es nada menos que el peso específico del hormigón por el área. Multiplicamos para calcular el peso 1, 23,58, que es el peso específico del hormigón, por 9. Tenemos un peso de 212,22 kN. El peso 2 también multiplicamos 23,58 por 3,6 metros cuadrados y vamos a tener un resultado de 84,888 kN sobre metro. Para el peso 3 realizamos el mismo procedimiento, lo cual vamos a tener un resultado de 141,48 kN. Para el peso 4 realizamos el mismo procedimiento, reemplazando valores, vamos a tener un igual de 129,218 kN. Luego calculamos el brazo de momento desde el punto C. Para la figura 1 calculamos, va a ser igual al x4 más x2 más x1 más x3 por 1/3, porque sabemos que
desde este punto estamos considerando que respecto al eje Y está a un tercio, y entonces tenemos un resultado de 4,10 metros, que va a ser una distancia desde este punto C hasta el centro de gravedad del triángulo respecto al eje X. Más o menos va a ser por aquí. Luego calculamos el brazo para el área 2 desde el punto C, que va a ser x4 más x2. Sabemos que el centro de gravedad respecto al eje X para una figura rectangular o cuadrada está a b medios. Entonces decimos que va a ser x4 más x2 más x1 por un medio. Tenemos un brazo de 2,8 que va a ser desde aquí hasta el centro de la figura del área 2. El brazo número 3 es un triángulo. Entonces, como es un triángulo y está inversa a este otro triángulo, vamos a tener que la distancia desde el punto C hasta su centro de gravedad va a ser igual a x4 más 2 tercios de x2. Reemplazando valores vamos a tener un brazo de 1,833 metros. El brazo para el punto 4 o para el área 4 desde el punto C, es decir, para esta figura, es igual a la longitud dividida entre 2. Entonces tenemos un brazo de 3,425 metros. Luego calculamos la altura del pH, esta altura, que es igual a un tercio desde la parte inferior de la base por la altura total. Entonces tenemos un resultado de 2,267 metros. Luego calculamos B y también A, descomponiendo dónde va a caer exactamente respecto al punto C, la presión activa. Entonces calculamos B, y B no es nada menos que la altura del pH menos la altura del talón, que es x6. Reemplazando valores vamos a tener un resultado de 1,467 metros. Luego calculamos el ancho A. Descomponiendo, aplicamos trigonometría, es decir, la tangente de 73 grados va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser B, sobre el cateto adyacente, que va a ser A. Despejando A, vamos a tener que A va a ser igual a B sobre la tangente de beta. Reemplazando valores vamos a tener un resultado de 0,448 metros. Luego calculamos el brazo para este punto. No es nada menos que la sumatoria de x4 más x2 más x1 más x3 menos A. Vamos a tener un resultado reemplazando valores de 5,652 metros. Luego calculamos los momentos. El momento es igual al peso de cada área que hemos calculado por su brazo. Por ejemplo, para el momento 1 teníamos un peso de 212,22, multiplicando por su brazo 1, que es de 4,10, llegamos a obtener un momento de 870,102 kN por metro sobre metro. Para el momento 2 realizamos el mismo procedimiento y reemplazando valores vamos a obtener un momento de 237,686 kN por metro sobre metro. Para el momento 3, reemplazando los mismos valores, vamos a tener un
igual de 259,38 kilonewton metro sobre metro. Kilonewton por metro sobre metro. Para el momento 4 vamos a tener un peso 4 que ya calculamos anteriormente por su brazo, que vamos a tener, reemplazando valores, un resultado de 442,573 kilonewton por metro sobre metro. Y para el momento 5 realizamos el procedimiento, lo cual obtenemos un resultado o un momento 5 de 372,074 kilonewton por metro sobre metro. Luego realizamos un resumen tanto del área, del peso, del brazo, de momento desde el punto C, también el momento, y hacemos la sumatoria del peso. Por ejemplo, la sumatoria del peso tenemos una sumatoria total de 626,556 kilonewton por metro. Y la sumatoria de momentos tenemos de 2141,748. Luego, yo volví a sumar para calcular la sumatoria de los pesos, porque estoy trabajando en un programa llamado MATCAD, donde me permite realizar fórmulas y reemplazando solo los datos, tanto los datos como P1, digamos, igual a 2, él me va a calcular automáticamente el resultado. Entonces, por lo tanto, he vuelto a calcular B, que es la sumatoria de B. Aquí me salió de 626,556, pero el programa de MATCAD me sacó 626,56. Varían por milésimas, se podría decir. Entonces, recalculando eso, tanto la sumatoria del peso y la sumatoria de momento, seguimos, calculamos el momento de volcamiento. El momento de volcamiento es igual al pH por la altura total dividido entre 3. Reemplazando valores voy a tener un resultado de 340,988 kilonewton por metro sobre metro. Luego calculamos el factor de seguridad contra el volcamiento, que es igual a la sumatoria de momentos dividido entre el momento de volcamiento, que me va a dar un resultado reemplazando valores de 6,281, que es mayor o igual a 2, que es mayor a 2, por lo tanto me cumple. Luego calculo el Kp, que es igual a la tangente de 45 grados más el ángulo 2, el ángulo más pi medios, todo eso al cuadrado. Reemplazando valores tengo un valor de 2,198. Luego calculamos el P sub P, que es igual a 1 medio por Kp por el peso específico, 2 del suelo por el emplazamiento al cuadrado, más 2 por la cohesión 2 por la raíz cuadrada de Kp por el emplazamiento, lo cual reemplazando valores tenemos un valor de 223,653 kilonewton sobre metro. Luego calculamos el factor de seguridad de deslizamiento, que es igual a la sumatoria del peso total por la tangente de 2/3 por pi más 2/3 por la cohesión 2 por la longitud del muro más P subíndice P. Todo eso dividido entre el pH, que ya calculamos anteriormente. Reemplazando valores tenemos un resultado de 3,791. Luego calculamos la presión sobre el suelo de la puntera y el talón, que para calcular necesitamos calcular E, y
la fórmula de E tenemos que es igual a L medios menos la sumatoria de momentos menos el momento de volcamiento dividido entre la sumatoria del peso. Vamos a tener E igual, reemplazando valores, que E va a ser igual a 500,51 metros, lo cual la fórmula nos dice que debe ser menor a L sextos, por lo tanto cumple. Una vez calculando E, calculamos el Q pie o el Q puntera, que es igual a B sobre L, que es B que es la sumatoria del peso, todo eso por 1 más 6 por E, todo sobre L. Reemplazando valores tenemos que nos da 135,602 kN sobre metro cuadrado. Luego calculamos el Q talón. Es la misma fórmula solo con el signo negativo. Y vamos a tener un resultado de 47,335 kN sobre metro cuadrado. Luego calculamos la capacidad de carga última del suelo. Se puede determinar con la ecuación. Por ejemplo, en nuestro caso es para un ángulo phi igual a 22. Yo consulté con la tabla 3.3 que nos van a dar los factores de capacidad de carga. Por ejemplo, como nuestro ángulo es 22, nos venimos a la tabla y decimos que 22 está aproximadamente aquí. Vamos a tener un NC de 16,88, que es este valor, y un NQ de 7,82 y un N su peso específico de 7,3 o un NY. Luego, una vez obtenidos estos datos, calculamos Q, que es igual al peso específico 2 del suelo por el emplazamiento. Vamos a tener un resultado de 27,75 kN sobre metro cuadrado. Luego calculamos el B', que es igual a L sobre 2 veces E. O sea, es igual al ancho del muro menos 2 veces E. Entonces, reemplazando valores, tenemos un igual de 5,748 metros. Luego calculamos el FQD, que son los factores de forma. Tenemos la siguiente fórmula. Reemplazando valores, tenemos un igual de 1,082. También el F sub CD, que es igual al FQD menos 1FQD sobre NC por la tangente de phi 2. Reemplazando valores, vamos a tener que va a ser igual a 1,095. Y también calculamos el siguiente factor, que va a ser igual a arco tangente por la presión activa por el coseno del ángulo alfa sobre el peso total del muro. Como en este caso alfa para nosotros es 0, entonces vamos a tener resultados de 14,128. Y el siguiente factor de gamma D va a ser igual a 1. Esto nos da por norma del libro este valor. Luego calculamos FQI, reemplazando valores vamos a tener un valor de 0,711 y también nos dice que F sub I va a ser igual a F sub I, entonces va a ser igual a 0,711. Luego calculamos
el factor f sub i, que es igual a 1 menos el factor sobre phi 2, todo eso al cuadrado, vamos a tener un factor de 0,128. Todos estos factores calculamos para calcular la capacidad de carga última. Entonces reemplazamos la capacidad de carga última, que nos da la siguiente ecuación, tanto la cohesión n sub c que hemos sacado de tabla, f sub cd son los factores que calculamos. Reemplazando valores nos va a dar un igual de 740,713 kilonewton metro cuadrado sobre metro cuadrado. Una vez calculando el factor de carga última, la carga última, calculamos el factor de seguridad de capacidad de carga, que es igual a la carga última que calculamos sobre el Q-pie. Entonces vamos a reemplazar valores, y reemplazando valores vamos a tener un valor de 5,462, que va a ser nuestro factor de seguridad por capacidad de carga. Y la bibliografía o el libro nos dice que el factor de seguridad por capacidad de carga mínima debe ser 3, entonces por lo tanto cumple. Como nota tenemos que si el factor de seguridad por capacidad de carga es mayor que 3, por lo tanto cumple el dimensionamiento del muro. Esos serían los resultados que hemos obtenido entonces esto significa que las dimensiones del muro nos cumplen, nos van a resistir a esa capacidad de carga de la presión activa del suelo. Bueno, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por ver el video y les recomiendo que usen el programa de MATCAD para hacer sus diseños de cálculo si están en ingeniería civil. Les va a facilitar mucho debido a que no es muy complicado ni complejo manejarlo. Gracias.